Es una opinión generalizada que en la juventud es más fácil aprender que en la vejez, que en la mediana edad, o después, la mente se estanca, por así decirlo, en una rutina o molde, y no recibe fácilmente nuevas impresiones. Esta idea se expresa en el dicho: a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. La gente ha convertido esto en una verdad al aceptarlo como tal. No lo es. Si se permite que la mente crezca y se fortalezca, aprenderá con mayor facilidad y rapidez que durante la infancia. Aprenderá cada vez con mayor rapidez a aprender cualquier cosa nueva. Aprender a comprender los principios que subyacen a cualquier arte, es un estudio y una ciencia en sí mismo. El niño, en la mayoría de los casos, no aprende tan rápido como muchos suponen. Piense en los años que suele pasar en la escuela, desde los 6 hasta los 16 o 18 años, y en lo poco, relativamente, que se aprende durante ese periodo. Pero esta etapa de la vida no se considera tan importante como la posterior a los 18 o 20. Se consideraría a un niño con un intelecto embotado, que solo necesitaría 14 años para aprender lo mismo que una gran proporción de niños aprenden entre los 6 y los 20 años. Es posible para cualquier hombre o mujer cuya mente haya crecido hasta ese punto reconocer que existen todas las posibilidades dentro de sí mismo para aprender cualquier arte, profesión o negocio, y volverse experto en ello, incluso sin maestros, y esto en la edad adulta, o después, siempre que, primero, viva con el deseo sincero de aprender. Segundo, luche obstinadamente contra la idea de no puedo o de que es demasiado viejo para aprender. Tercero, que, en todo esfuerzo por dominar su nueva profesión, cese en cuanto se vuelva fatigoso o molesto, y que haga de ello una recreación, no una monotonía. Cuarto, que no permita que nadie discuta, se burle ni los ridiculice, negándoles la verdad de que la mente humana puede lograr cualquier cosa que se proponga con persistencia. Quinto, que mantenga su mente en la actitud de desear, exigir y orar constantemente por cualquier cualidad o rasgo de carácter o temperamento que necesite para tener éxito en su esfuerzo. Y que siempre que el pensamiento de tal esfuerzo esté en la mente, esté acompañado de este pensamiento tácito: haré lo que me he propuesto hacer. No debería haber un estudio intenso a ninguna edad. El verdadero estudio es un esfuerzo mental fácil y placentero, como cuando observas el movimiento de un animal que despierta tu curiosidad, o el de una persona que te interesa. Estudias cuando admiras y examinas la estructura de una hermosa flor, estudias el método y el estilo de un actor o actriz cuando más captan y exigen tu atención y admiración. Toda admiración es, en realidad, estudio. Cuando admiras algo bello, tu mente se concentra en ello. Lo examinas inconscientemente. Recuerdas, sin esfuerzo, muchos de sus rasgos o características. Ese examen y atención espontánea es estudio. Estudiar mucho es tratar de admirar es tratar de amar, o ser obligado por otros a tratar de amar, generalmente termina en odiar la cosa o la actividad a la que se le obliga, una de las razones por las que tan a menudo el escolar odia aprender la lección. La experiencia de quienes nos han precedido en cualquier arte, oficio, ocupación o profesión es indudablemente valiosa, pero solo como sugerencia. Existen muchas reglas y cánones del arte que limitan y reprimen la originalidad. Constantemente, aunque indirectamente, se inculca en los aprendices la idea de que algún viejo maestro ha alcanzado el máximo nivel de perfección en algún arte, y que sería ridículo pensar en superarlo. Ahora bien, el genio no conoce a ningún viejo maestro. No conoce reglas fijas impuestas por otros. Crea sus propias reglas sobre la marcha, como lo hicieron Shakespeare, Byron y Scott en la literatura, y el primer Napoleón en la guerra, y tu mente puede albergar en ella la semilla de alguna nueva idea, descubrimiento, invención, alguna nueva forma de arte, que el mundo nunca antes había visto.
Cualquier hombre o mujer que ame mirar árboles y flores, lagos y riachuelos, olas, cascadas y nubes, tiene dentro de sí la facultad de imitarlos en los efectos de luz, sombra y color, tiene, en resumen, un gusto por la pintura. Dices, para ser artista, el arte debe nacer en ellos. Yo digo, si admiran el arte, tienen en su interior la facultad de progresar en él. Tú dices, pero porque admire una rosa o un paisaje, no es señal de que pueda pintar tampoco. Yo digo, sí, puedes, siempre que realmente quieras hacerlo. ¿Pero cómo? Dedícale esfuerzo durante 1 hora, media hora, 15 minutos, al día. Empieza. Empieza donde sea. Cualquier cosa en este mundo servirá como punto de partida. Empieza e intenta imitar en el papel una hoja seca, una hoja viva, una piedra, una roca, un tronco, una caja, un ladrillo. Un ladrillo tirado en el barro lleva consigo luz, sombra y color, y las leyes que los rigen, tanto como una catedral, y es una mejor base que una catedral para empezar. Empieza con el cabo de un lápiz, en el reverso de un sobreviejo. Cada minuto de este trabajo después de empezar es mucha práctica ganada. Cada minuto antes de empezar, si tienes intención de empezar y no lo haces, es mucha práctica perdida en lo que respecta a ese arte en particular. Sin embargo, ten cuidado de convertir esta práctica en una recreación, como hacen los niños lanzando y atrapando la pelota, o como el jugador de billar que toma el taco durante media hora, compitiendo solo consigo mismo, o como el jinete que entrena a su caballo para practicar antes de la carrera. Cuando el trabajo se vuelva tedioso, cuando pierdas la paciencia porque tu crítica no sale en el papel como el original, déjalo, espera a que se te llene la paciencia y, para tu próxima copia, toma un tronco de árbol o cualquier otra cosa. Dices que deberías acudir a un maestro de tal o cual arte, para que puedas fundamentarte adecuadamente en sus principios, y que, con la ayuda de ese maestro, evitarás tropezar y equivocarte, haciendo poco o ningún progreso. Empieza cualquier oficio, artesanía o arte por tu cuenta, y explora el camino a tientas durante unas semanas. Al cabo de ese tiempo, tendrás muchas preguntas claras e inteligentes que hacerle a alguien con más experiencia que tú, el maestro. Ese es el momento de acudir al maestro. El maestro debe acudir cuando se despierte el interés por el arte o el estudio. Contar con él antes es como responder preguntas antes de que se formulen. No se puede enseñar a un perro a pintar. La inteligencia que utiliza su organización aún no ha desarrollado la capacidad de apreciar la imitación de objetos naturales. Pero sí se le puede enseñar a tirar de un carro, a señalar la presa en el refugio, a nadar hacia las aves acuáticas que has cazado y a traerlas. ¿Por qué? Porque el perro lleva estos instintos o deseos innatos. El entrenador, su maestro, los despierta. Hay hombres y mujeres que no admiran más un paisaje hermoso que el perro. Por supuesto, a ninguno de ellos se les puede enseñar a pintar, porque no tienen el deseo de pintar ni la admiración por lo que se pinta. Entonces, ¿debe tomarse como prueba de que un hombre o una mujer realmente desean hacer algo? Preguntas. Sí, esa es la idea exacta. El deseo de lograr algo demuestra la capacidad para lograrlo. Claro que dicha capacidad puede verse limitada y frenada por muchas causas, como la mala salud física, la mala salud mental, un entorno desfavorable y, quizás la más importante de todas, la absoluta ignorancia de que tal deseo demuestra la capacidad para lograr lo deseado. ¿Cómo aprendiste a caminar y a hablar? ¿Podría alguien haberte enseñado si no hubieras nacido con el deseo de caminar y hablar? ¿Fuiste a un profesor de andar o de hablar? ¿No aprendiste ambas cosas después de 10.000 fracasos? Si no recuerdas, ¿no fue más bien una diversión que otra cosa aprender ambas cosas? O, al menos, ¿existía alguna idea de trabajo asociada con estos primeros esfuerzos? Si colocas a un niño o niña junto al agua y le das total libertad, aprenderá a nadar con la misma naturalidad con la que aprende a caminar, porque el deseo de nadar está en él.
Sí, después de aprender, ve a un nadador mejor, intentará imitarlo, y todo este esfuerzo, de principio a fin, será para él mucho más recreación que trabajo. El mejor nadador que se presente representa al maestro, y el niño o la niña que ya nadan bastante bien y desean mejorar, representan a los alumnos en condiciones de aprender. Piensa por un momento en cuánto fue necesario entrenar a tu cuerpo para aprender a caminar. Primero, para mantener el equilibrio sobre dos pies sin caer. Segundo, para mantener el equilibrio sobre un pie sin caer. Tercero, para mover el cuerpo. Cuarto, para darle la dirección que querías. Y, sin embargo, decimos que caminar es un esfuerzo mecánico, no mental. Si estás decidido a pintar y amas las creaciones de la naturaleza y el arte lo suficiente como para intentar imitarlas, estudiarás constantemente los efectos de la luz y la sombra en rocas, piedras, acantilados, torres y campanarios. Observarás y estudiarás, y te deleitarás con los múltiples aspectos y colores cambiantes del cielo, como nunca antes. Descubrirás, al continuar observando, que la naturaleza tiene un matiz diferente para cada día del año y casi para cada hora del día. De repente, encontrarás en todo esto una recreación nueva y permanente, gratuita y sin precio. Descubrirás entonces nuevos intereses y nuevas fuentes de entretenimiento al estudiar las obras de los pintores y sus métodos, que se te revelarán tan rápido como tu aprecio por ellos crezca. El mismo principio se aplica a cualquier rama de la mecánica o el arte, a cualquier cosa. Por supuesto, lo mejor es dedicarse a aquello por lo que se siente mayor inclinación, es decir, admiración. Si se tiene una ocupación que no se adapta a uno y se desea dedicar a un arte que sí se adapta, si se dispone de 15 minutos libres al día, comience con ese arte. Si se trata de pintura, pinta un ladrillo en un momento de ocio lo mejor que puedas, y solo como entretenimiento. Si se trata de tallar, siempre tendrás los medios para practicar, si tienes una navaja y un poco de madera. Si se trata de música, un banjo o una guitarra de una sola cuerda te darán los medios para practicar. Porque debes comenzar de la manera más sencilla, así como antes de caminar, gateabas. Debe haber un esfuerzo imperfecto para que pueda haber un resultado relativamente perfecto. Porque, cuando comienzas así, comienzas a practicar con un instrumento mucho más ingenioso y complicado que cualquiera que puedas comprar para usar en tu arte, es decir, tu mente. Si comenzamos así, comenzamos algo más, empezamos a atraer hacia nosotros caminos, medios, ayudas y agencias invisibles, pero poderosas, para ayudarnos. No debemos esperar el éxito en una hora, un día, un mes o un año. Pero si persistimos, un éxito relativo llegará constantemente. El esfuerzo de este mes es mejor que el del anterior. Puede haber períodos de cansancio y desánimo, períodos en los que, al mirar atrás, parece que no hemos avanzado, períodos, de hecho, en los que parece que hemos retrocedido, en los que parece que lo estamos haciendo peor que al principio, períodos en los que perdemos todo interés en la obra. Nos enferma mirarla, incluso pensar en retomarla, y un cierto sentimiento de culpa por nuestra negligencia intensifica la enfermedad. Eso es un error. Sí, en nuestra música, nuestra pintura, nuestra profesión, nuestro negocio, sea cual sea, nos esforzamos por lograr un resultado determinado y fracasamos, una y otra vez, semana tras semana, en lograrlo, aún así, seguimos avanzando hacia él. Puede que no veamos ese avance. Esto se debe a que no avanza en la dirección que creemos que debería. Quizás haya un obstáculo en alguna parte de nuestra mente que no hemos notado y que nos frena. Ese obstáculo, en muchos casos, reside en el estado mental con el que emprendemos nuestro trabajo o actividad. Podemos estar demasiado ansiosos o impacientes. Tomamos la pluma, el pincel o la herramienta con prisa. Queremos hacer demasiadas cosas a la vez. O nos esforzamos por hacer varias cosas a la vez en muy poco tiempo. O somos incapaces de despedirnos de todo pensamiento, salvo de lo que afecta al esfuerzo que tenemos entre manos.
Todos estos estados de ánimo son destructivos para el mejor esfuerzo. Nos quitan mucha fuerza. Un resultado común es que no podemos hacer nada que nos convenga. Abandonamos nuestro trabajo con disgusto. Puede que no lo reanudemos durante semanas. Al final, quizá, lo retomamos con un estado mental apático e indiferente. No nos proponemos entonces hacer algo perfecto ni que alcance nuestro ideal en un instante, y ese es precisamente el momento en que producimos un nuevo efecto, cuando alcanzamos la idea que nos habíamos propuesto, cuando nos sorprende el desarrollo aparentemente accidental de un nuevo poder en nuestro interior. Hay un gran misterio en esto, un misterio que quizá nunca resolvamos. El misterio de que, sea cual sea el propósito que este poder interior al que llamamos mente se proponga, en el que se fije persistentemente, ese propósito lo está logrando, ese propósito lo está llevando a cabo, ese propósito se está acercando cada vez más a sí mismo, no solo cuando trabajamos para ello con el cuerpo y el intelecto, también estamos creciendo constantemente hacia él cuando parece olvidado temporalmente o cuando dormimos. Ese propósito persistente, ese deseo intenso, ese anhelo incesante, es una semilla en la mente. Está arraigada allí. Está viva. Nunca deja de crecer. Quizás nunca sepamos por qué. Quizás no sea deseable saberlo. Basta con saberlo. Hay una ley maravillosa en ello. Esta ley, cuando se conoce, se sigue y se confía en ella, conduce a cada individuo a resultados poderosos y hermosos. Esta ley, seguida con los ojos abiertos, conduce a una mayor felicidad en la vida, pero seguida a ciegas, involuntariamente con los ojos cerrados, conduce a la miseria. Para tener éxito en cualquier empresa, arte, oficio o profesión, basta con mantenerlo siempre presente como objetivo y luego estudiar para que todo esfuerzo que se realice sea un juego, una recreación. En el momento en que se convierte en trabajo duro, no avanzamos. Con juego me refiero a que tanto el cuerpo como la mente trabajan con facilidad y placer. No importa lo que haga un hombre o una mujer, ya sea cavar arena o fregar pisos, cuando la mente está interesada en ese trabajo y los músculos están llenos de fuerza, ese trabajo es un juego y es más probable que se haga bien. Cuando los músculos se agotan y solo la voluntad impulsa al cuerpo, la ocupación pronto se convierte en trabajo, en una monotonía, y es mucho más probable que se haga mal. Comienzo con un ejemplo tan bajo, como la arena, el barro o los ladrillos, pero el principio es el mismo, ya sea el trabajador un peón o un Miguel Ángel. La ciencia de aprender a aprender, entonces, implica en gran medida recrear todo esfuerzo. Esto no es tan fácil como parece. Implica una oración constante pidiendo paciencia, paciencia, paciencia. ¿Paciencia para jugar? Preguntas. Sí. Cuando nos divertimos con cualquier esfuerzo, ya sea el esfuerzo de la vista al ver cosas que nos agradan, el esfuerzo del oído al oír sonidos que nos agradan, o el esfuerzo muscular al ejercitarlos, ese es precisamente el momento en que estamos más atentos y absortos. El momento en que olvidamos que existe la paciencia, es precisamente el momento en que más la ejercitamos. Ese es el estado de ánimo que necesitamos cultivar. Porque los estados de ánimo determinan el carácter y la calidad del esfuerzo. El pintor escribe su estado de ánimo en su cuadro, un error, un borrón, un defecto, una mancha, pueden escribir en ese cuadro demasiada prisa por avanzar. Tomó su pincel, posiblemente, lleno de irritación, porque su esposa le pidió más dinero para los gastos de la casa, resultado, pone a una mujer en ese cuadro de 12 pies de altura en proporción a otros objetos, cuando debería haber medido solo 4. ¿Qué agregó esos 8 pies adicionales e innecesarios? Un estado de ánimo nacido de los gastos de la casa. O el fregador escribió su estado de ánimo en el suelo. ¿Dónde? En ese rincón descuidado, donde el último polvo del verano persiste solo. ¿Por qué?
porque su estado de ánimo deprisa por terminar su trabajo está allí escrito, o su estado de ánimo deshonesto, al hacer lo menos posible por el dinero que se recibirá, o su estado de ánimo de ansiedad por el niño enfermo, dejado en casa en algún sórdido piso. O el humor de la pobre mujer nacido de su debilidad física, al intentar hacer el trabajo de un hombre, sin alimentos nutritivos en su estómago y sin dinero para comprar hasta que el trabajo esté hecho. Mi muy práctico amigo, tú que desprecias toda la tontería artística, todo lo que no sea negocios y huela a madera, piedra, cuero o billetes, cultivar tu estado de ánimo también es de suma importancia para ti, porque, cuando te encuentras con tu hermano, el dinero contante y sonante, para discutir sobre una compraventa, el hombre más sereno, el más despreocupado, el que deja de lado la ansiedad por los resultados, el que no está demasiado ansioso, el que puede recostarse en su silla y bromear o reírse de ti cuando millones tiemblan en la balanza, el que guarda todas sus reservas de energía hasta que las necesite, ese es el hombre que puede jugar mejor en tu juego y hacer el mejor negocio. Ese es el hombre que logra su objetivo mediante el conocimiento de la ley espiritual, y la ley espiritual puede usarse para todos los propósitos, tanto para los más bajos como para los más altos. Y en algunas cosas los llamados malvados de hoy están mejor informados en ciertas fases de la ley espiritual que aquellos que se dicen buenos. ¿Cómo nos prepararemos, entonces, para dar lo mejor de nosotros? Orando por ello, pidiéndolo, exigiéndolo, a tiempo y a destiempo. Podemos desear un deseo sincero en un segundo, sin importar dónde estemos. Eso es una oración. Es un pensamiento que surge y obra para traernos otro átomo de la calidad deseada. Ese átomo nunca se pierde. Se suma y fortalece a todos los demás átomos de la misma calidad así obtenidos. ¿Llamas a esto simple? ¿Es demasiado fácil el método? Recuerda, estamos hechos de una manera admirable y maravillosa, y cuando Salomón escribió esto, tuvo un presentimiento de la existencia de poderes encapsulados en cuerpos humanos, que lo sobresaltó, y lo haríamos nosotros si los comprendiéramos más plenamente. Posiblemente se plantee esta pregunta. ¿De qué sirve cultivar o animar a otros a cultivar cualquier forma de arte, cuando para miles de personas la lucha por el pan es tan dura hoy en día? O, en otras palabras, ¿de qué sirve educar a la gente en deseos que no pueden satisfacer? O, ¿qué importancia y beneficio tiene el cultivo del arte para corregir los grandes males de la actualidad? Es sumamente beneficioso. El arte, la apreciación artística, el cultivo del arte, refina la naturaleza humana. El refinamiento exige entornos más refinados, mejor comida, casas más limpias, ropa más limpia, una piel más limpia. No se puede hacer que la gente sea limpia, pulcra y de buen gusto diciéndoles que deberían serlo. Deben haber inculcado en ellos alguna vocación, alguna ocupación, algún trabajo que inculque un deseo cada vez mayor por las elegancias de la vida. Gran parte de lo que se llama la opresión del fuerte sobre el débil, del rico sobre el pobre, se debe a que muchos pobres no aspiran a más que una pocilga bajo la ventana, un charco de barro en el patio trasero y un huerto delantero con latas de tomate, gatos muertos y miriñaques viejos. Gran parte del dinero que hoy se da en caridad a los pobres, en realidad va del bolsillo de un rico al de otro, y solo alivia una angustia temporal. Este invierno, llevas media tonelada de carbón al sótano del pobre. Su familia se calienta durante una hora. Las ganancias van a la caja fuerte de la empresa carbonera. Su calor calienta a seres humanos con pocas ambiciones por encima de los animales. Animas al hijo o hija de ese hombre a pintar toscamente con las acuarelas más baratas, a moldear figuras en arcilla, a despertar cualquier facultad que les muestre el hermoso mundo en el que viven, y pronto, con esto, puede surgir una creciente aversión por el charco de barro del patio trasero y la exhibición de miriñaques y latas de tomates en el frente. Muéstrales a estos niños que poseen en su interior una parte considerable de este poderoso y misterioso elemento, la mente, y que mediante su ejercicio pueden alcanzar casi cualquier meta a la que aspiren.
Cuanto más del espíritu infinito invoquen, más tendrán que fortalecer, embellecer, enriquecer, vigorizar y electrizar sus almas y cuerpos. Así, los habrás iniciado en el camino de la autosuficiencia, mediante sus propios poderes. Se encuentran entonces en un camino que los aleja de los comedores sociales y las tabernas de Ginebra. Si cultivan el amor por la gracia y la belleza en cualquier dirección, cultivan también la capacidad de expresarlas. Si siguen la ley de la exigencia persistente de perfeccionamiento en dicha gracia o belleza, ya sea mediante el ejercicio de la pluma o la lengua, la pintura o la escultura, el autocontrol, la refinación de modales o el arte de la actuación, la oratoria, la música, la talla de piedra, la metalistería, el cultivo de plantas, árboles o flores, al final lograrán algo un poco mejor que cualquier otro, a su manera peculiar y mediante su método autodidacta, y cuando logren esto, el mundo vendrá con gusto a ellos y les ofrecerá sus dólares y centavos, por lo que puedan complacerlo. Ninguno de nosotros sabe lo que hay en su interior hasta que tratamos de sacarlo a la luz. Un hombre o una mujer pueden pasar toda su vida con algún poder maravilloso, algún talento notable que beneficiaría y agradaría a la humanidad, sintiéndolo siempre de vez en cuando, luchando por expresarlo en un deseo de usarlo, en un anhelo de expresarlo, pero viéndolo siempre reprimido por ese pensamiento fatal. No puedo. Es inútil. Es ridícula la idea de que aspire a tal cosa. Somos cofres de tesoros que albergan poderes maravillosos. Trajimos estos tesoros al mundo desde un pasado inconmensurablemente lejano, un pasado que no podemos calcular, un pasado en el que el espíritu, nacido a la existencia, el átomo más diminuto, el movimiento más sutil, atrayendo hacia sí mismo, era tras era, mediante el ejercicio inconsciente del deseo o la demanda, más y más poder, más y más organización compleja, más y más variedad de talento, más y más del maravilloso poder que surge de la combinación y recombinación de elementos, hasta que finalmente nace el hombre, nace la mujer, ciegos al principio, ciegos como millones lo están ahora ante la riqueza que llevan dentro, ciegos a la fe y a la creencia en sí mismos, hasta que se les quita el velo de los ojos, y entonces pronto se convertirán en dioses, destinados a una carrera de vida eterna, crecimiento eterno y felicidad eterna e ilimitada.